tomando el Concilio Vaticano II. Pero aquí es donde aparece aquella regla de interpretación que dice: un texto sin su contexto es un pretexto. Y lo que él tiene es un pretexto. Porque mire, lo que el Concilio Vaticano II quiere decir es que nosotros los católicos reconocemos que todas las sectas conservan verdades de fe. Compartimos verdades de fe. Y el problema no está en lo que tienen, el problema está en lo que no tienen. Pero dejemos de un lado el Concilio Vaticano II. Pero algo que a mí me sorprende es que se atrevan a decir que su iglesia es la verdadera cuando nunca habló ni bíblicamente de su iglesia Vida Nueva, menos históricamente. Todos los argumentos históricos que él mencionó eran argumentos haciendo mención a concilios católicos. Qué raro, ¿verdad? Porque cuando le pedimos hablar de historia, no habla de la historia de su iglesia, ya habla de la historia de la iglesia católica, porque su iglesia no tiene historia. Miren, su iglesia es un fantasma, porque ni siquiera nos dijo quién fundó su iglesia. Ni siquiera dijo cuándo se fundó su iglesia. Por eso, yo no vi que mencionara en ningún momento a su iglesia. Miren, vayamos a la Biblia. Yo sí voy a usar la Biblia. Porque él habla tanto de la Biblia, que la Biblia es la máxima autoridad. Dice que la Biblia es la máxima autoridad. Ni su Biblia utilizó. Yo no sé si trae Biblia. Pero mire, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no dijo que sus seguidores iban a ser seguidores descabezados, sin jerarquía. ¿Qué es lo contrario a la jerarquía? Anarquía. ¿Sabe qué significa jerarquía? Orden. ¿Sabe qué significa anarquía? Desorden. La iglesia de Cristo no es una iglesia desordenada. Los seguidores de Cristo no son desordenados. Cuando Cristo vino, fíjese de lo que habló Cristo. Vayamos rapidito a la Biblia. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Perdón, voy a usar mi teléfono porque ya vieron que el viento no me deja ver las hojas. Mateo 16, 18. Jesús dijo. Dios les bendiga a todos. Acá vamos a hacer una respuesta, digamos, a la doctrina católica, la cual no existe en la Biblia. El catolicismo no existe en la Biblia. A este señor llamado Dimas, que tuvo un debate allí con un joven peruano, y habló de lo que ellos creen en algo inexistente. ¿Por qué es inexistente? Porque no está en la Biblia. Estará en sus libros, en su mente, en su imaginación, pero no existe. Habló que este joven dice que su congregación no tiene historia. La que no tiene historia es la católica, ¿no? ¿Por qué no tiene historia? Porque no tiene historia en la Biblia. Donde tiene que tener historia es en la Biblia, no en la historia de los hombres. Porque en la historia de los hombres hay muchas sectas que tienen historia y no tiene nada que ver la historia con la vida de la iglesia. La iglesia nació allí en Hechos 2, donde fue derramado el Espíritu Santo. Ahí se puso de pie la iglesia, allí nació la iglesia, allí se fundó, si se puede decir de alguna manera, de forma visible en ese momento, porque estaban los 120 allí en el aposento alto, y se puede decir que la iglesia en ese momento era visible. Por supuesto, era la iglesia verdadera, pero se empezó a predicar la palabra y se transformó en una iglesia invisible, porque se extendió por todo el mundo, por toda la tierra.
porque es el mandato del Señor, id y hacer discípulo a todas las naciones. Entonces se transformó en algo invisible, porque si al católico se le pregunta, sáquele una foto, a la iglesia no puede. Se tendría que subir a un satélite y ni aún así, porque tendrían que levantar la mano todos los que son. Es una locura, ofende a la inteligencia. Entonces le dice, ¿dónde nació tu iglesia si tiene historia? Por supuesto, fue en una ciudad, en un pueblo, 10 personas creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y allí nació la iglesia, pero no fue fundada por ningún hombre, porque eso es la continuación de Pentecostés, la continuación de Hechos 2, no es que un hombre vino y fundó, porque la iglesia ya está fundada hace 2000 años. Eso es lo que no entiende el católico. Ellos creen que la iglesia está fundada por hombres, como es el catolicismo, ¿no? Que está fundada por hombres, porque está guiada por hombres. Ellos dicen que la fundó Jesucristo. En ningún momento Jesucristo fundó la iglesia católica, porque el catolicismo no es otra cosa que el paganismo romano. Es una secta de Italia, una secta romana. Entonces el hecho de decir que la denominación de este joven peruano no tiene historia, sí tiene historia, está en la palabra del Señor, porque todos los que creen en el Señor Jesucristo son iglesia. Entonces sí tiene historia, pero ¿dónde está esa historia? En las Escrituras, no en la historia de los hombres, está en la historia de Dios, que es en las Escrituras. Allí es simplemente la denominación o los nombres, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que crean en Jesucristo. Entonces, esta acusación que hace este señor Dimas, lo cual se hace muy agresivo, creyendo que tiene la verdad cuando está lleno y plagado de mentiras, en una completa oscuridad y brutalidad en lo que es el análisis y la interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque está en oscuridad, no tiene al Espíritu Santo. Entonces después habla del Concilio Vaticano II, dice que la iglesia verdadera no tiene los concilios, los cuales están compuestos por católicos, gente, filósofos, gente sin el Espíritu Santo que hicieron sus concilios. Se basan en Hechos 15, que si la iglesia hizo un concilio, ya tienen que hacer siempre concilios. Pero los concilios, si se pueden hacer concilios cristianos, es para discutir algún tema. Pero ya el concilio ya fue establecido una vez y para siempre. No hay que volver a hacer concilio para establecer nuevas doctrinas. Porque ¿qué es lo que hace el catolicismo romano a través de los concilios? Implantar su doctrina de demonios. Entonces se imponen al pueblo, se imponen a las masas por medio de estos concilios, donde dicen ellos, bueno, los líderes, falsos líderes, porque eran filósofos, gente que no se bañaba, porque en esa época no se bañaban y quizá iban todos desasiados a hacer sus concilios. Le huían al agua como los gatos, ¿no? Era una cosa espantosa, el ambiente, el olor que habría en esas, perdone la expresión por la situación, pero queremos decir que ellos veneran eso, respetan eso, cuando esta gente ni se sabe si existió y ni se sabe la vida que llevaban. Ellos los veneran, los tienen como grandes santos, como nadie sabe si eran adúlteros, asesinos, incestuosos, toda clase de perversidades no se saben. Porque esto de los concilios católicos es cuestiones de poder y cuestiones políticas, no es otra cosa. No es amor a Dios, ni amor a la espiritualidad, ni al bien hacer, sino que son todas cuestiones e intereses de hombres, nada más. Entonces, este señor dice que la iglesia verdadera no tiene esos concilios, lo cual es pura basura doctrinal, no sirve para nada. Lo verdadero está en las Escrituras. Entonces, en lo que compete a la historia, nosotros tenemos historia, y esa historia está en las Escrituras. Somos la continuación del derramamiento allí del Espíritu Santo, la cual se expandió por todo el mundo la iglesia verdadera. Luego Roma persiguió a la iglesia verdadera y se autonombró como la iglesia de Cristo, cuando la iglesia de Cristo estaba escondida en los montes, en los desiertos
debajo de las peñas. ¿Por qué? Porque Roma los perseguía, porque el catolicismo romano los persiguió durante siglos al verdadero cristianismo, tratando de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, esta historia es una historia secreta, se puede decir. La historia de la iglesia no es delante de los hombres. Nosotros no tenemos una historia delante de los hombres. La secta romana sí, tiene una historia delante de los hombres. Ellos dicen hace 2000 años es la iglesia de Cristo, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque se apoyan y dicen que ellos siguen la doctrina de Cristo. O sea, hablar con un yeso es la doctrina de Cristo. Creer que hay gente intercediendo por nosotros cuando dice que el único intercesor es Cristo, para ellos es la doctrina de Cristo. Creer en un purgatorio que no existe es la doctrina de Cristo. Y todas las barbaridades y todas las incoherencias, toda esa mugre doctrinal que tiene el catolicismo, porque es mugre doctrinal, solamente confunde al ser humano y lo lleva a la perdición eterna al creer en un Dios falso, porque el Dios de los católicos no es el Dios verdadero, es un Dios falso que no salva. Entonces dice que la iglesia del joven es la iglesia fantasma. Lo que es la iglesia fantasma es el catolicismo. ¿Por qué fantasma? Porque no está en las escrituras, no existe. Es algo que vive en la mente del católico. El catolicismo solamente es un fantasma, es como una persona que tiene miedo a algo que no existe. Mira para todos lados, tiene temor. Un católico cuando pasa frente a una imagen, porque yo trabajo en un lugar donde enfrente de mi lugar de trabajo hay un yeso de una virgen y pasan los católicos y la saludan como si fuera una persona y es un pedazo de yeso que no tiene vida. Eso es la idolatría. Se hincan, le rezan, se persignan, la tocan al yeso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es un fantasma, vive en la mente del católico como una persona que tiene miedo, como un niño que le tiene miedo a la oscuridad, a los fantasmas, pero eso está solamente en su mente porque eso no existe. Uno cuando ya es mayor ya no le tiene más miedo a la oscuridad, ni a los fantasmas, ni a las cosas que se puedan aparecer, porque uno ya es mayor, uno ya ha crecido, uno ya ha madurado, pero el católico es como un niño que le tiene miedo a los fantasmas, porque es lo que le han metido en la cabeza, debido a rehusar a creer en Jesucristo. Porque cuando creemos en Jesucristo todos los temores se van. Un católico que pasa, porque los veo continuamente, se persignan ellos porque tienen temor, que si no se persignan o no saludan al yeso, Dios se va a enojar con ellos. Eso es toda la idolatría de Roma, simplemente. Dice que, bueno, ya lo hablamos, cuando se fundó la iglesia de Cristo, se fundó allí, en Hechos 2. Y esa es la historia de la iglesia. De ahí en más está escrito en los libros de Dios, por supuesto, no en los libros de los hombres. Porque el catolicismo está escrito en los libros de los hombres, la cual ellos se aparan y dicen no tiene historia. Y la historia es un testigo que atestigua, digamos, valga la redundancia, contra todos los crímenes de Roma, porque en la época de la Inquisición y todas las persecuciones y cómo han quemado cristianos. Desde Roma hasta la Inquisición han perseguido al cristianismo. Dice que la iglesia protestante, nosotros no tenemos nada que ver con el protestantismo, pero ellos dicen que allí nació el protestantismo. ¿Por qué nació el protestantismo? Porque no lo pudieron matar a Lutero, simplemente por eso. Pero de ahí en más, de ahí para abajo, mataban al que se cruzaba, al que le podían cortar la cabeza, se la cortaban. Y en este momento, si pudieran ellos matar a los cristianos, lo harían. Uno de sus máximos exponentes en las redes como una voz que enseña sobre el catolicismo es José Plasencia, y él dice que deseaba que vuelva el Santo Oficio. ¿Cuál es el Santo Oficio? La Inquisición, matar cristianos, porque no se sujetan a la diabólica doctrina de Roma. Lo dijo José Plasencia, lo tengo grabado, que él dice, como dice un amigo, dice él, pero no dice un amigo, lo dice él.
Como dice un amigo, porque el hombre es psicólogo y el hombre puede manejar la retórica, puede manejar las mentes, la psicología de sus oyentes. Me dijo un amigo, eso es para decir lo que él desea. ¿Cómo me gustaría que vuelva el Santo Oficio? ¿Qué es el Santo Oficio? Matar cristianos, quemarlos, degollarlos, torturarlos. Eso es el catolicismo. Por eso la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros no se dice que es anticatólico, porque el catolicismo en sí no existe. Defendemos la verdad. Por eso la palabra del Señor, y como el catolicismo es pura mentira, así que están en la mira de la verdad. La iglesia es columna, la iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que somos defensores de la verdad. La iglesia no es la verdad, porque si no los hombres tendrían que seguir a los hombres. La verdad es Cristo, la verdad es Dios, la verdad es el Espíritu. Como dice en 1 Juan 5:6, que la verdad es el Espíritu. El Espíritu da testimonio de que el catolicismo romano es totalmente falso y diabólico. Como expone este señor, que dice y le pregunta al joven cuándo se fundó tu iglesia. Esa iglesia se fundó allí en Hechos capítulo 2, y lo que hay ahora, esos nombres, el cual el joven nombró el lugar donde él se congrega, es simplemente un nombre, no quiere decir nada. No quiere decir que un hombre vino y fundó la iglesia. Un hombre se crucificó, derramó la sangre, fue a la de 3 días, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y él fundó una iglesia. No, esos son... o sea, ¿en qué cabeza cabe? Tienen de un cerebro muy pequeño creer que un hombre pueda fundar la iglesia. Un hombre puede predicar la palabra en un lugar y las personas creen, pero eso no significa que fundó la iglesia. La iglesia ya fue fundada hace 2000 años. Simplemente ahí nació una congregación que es la continuación de Hechos 2, no es otra cosa. Dice que él medio se ofende, que la Biblia es la máxima autoridad. La palabra, las escrituras son la máxima autoridad. No hay hombres. En el cuerpo hay una sola autoridad. Esa autoridad es la cabeza y la cabeza es Cristo. Dice que el cristianismo o la congregación de este joven, porque lo acusa, porque es un hombre agresivo y no tiene con qué ser agresivo si son puras mentiras, ¿no? A lo que dice. Dice que la iglesia no es una iglesia descabezada. Por supuesto, porque la iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. No tiene ni al Papa, ni a los obispos, ni a los curas. No. La iglesia de Jesucristo tiene como cabeza a Cristo. Y dice la palabra, allí en 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y él dice, este mentiroso Dimas, dice que, ¿dónde dice Dios que donde se junten 2 o 3, Él está? Y acá en la palabra, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este señor, por leer su doctrina, sus catecismos, se olvidó de leer la Biblia. Pero como está en la oscuridad se le entiende, porque es un ciego. ¿Qué se le puede pedir a un ciego? Que haga un gol de penal, no, la va a tirar afuera. ¿Por qué? Porque está ciego. ¿Por qué no ve? Porque es un pobre diablo que camina por esta tierra, no es otra cosa. Entonces la iglesia donde creen, Jesucristo está allí. Como hablamos, si en un pueblo se creen 10 personas y se reúnen en el nombre del Señor, allí está Cristo como la cabeza. Y Cristo le dio las escrituras, le dio el Espíritu Santo, le dio la sangre para el perdón de los pecados. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Ellos creen que es una secta. Creen que Pedro es la cabeza. Pedro está muerto ya. O sea que ellos tienen una cabeza de un muerto. O sea, el catolicismo es algo totalmente tétrico. Es aterrador cuando uno se corre el velo y ve toda esa muerte. Porque el catolicismo es eso, es muerte, es culto a los muertos. Por eso ellos tienen a Pedro como cabeza. Y los sucesores que no tienen nada que ver. En ninguna parte de la Biblia dice que
que Pedro le dejó, primeramente que Pedro era el Papa, que no era el Papa. Nunca Pedro dijo que él era el Papa, que era el líder. Al contrario, el apóstol Pablo lo superaba 10-1 a Pedro en cuanto a revelación, porque Pablo fue al cielo, al tercer cielo, y Pedro no, se quedó acá en la tierra. Entonces, nunca, si Jesús tendría que ver, si Pedro sería el Papa, ¿a quién hubiera llevado Jesús al tercer cielo? ¿A Pedro o a Pablo? Si Pedro era el Papa, tendría que haber llevado a Pedro. Pero ¿a quién llevó? A Pablo. Así que Pedro no es ningún Papa, Pedro no es ningún cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Porque dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces la iglesia no es descabezada. Tiene su cabeza, pero esa cabeza está en los cielos. Roma tiene su cabeza, pero su cabeza está en la tierra. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano es terrenal, animal y diabólico, como dice en Santiago 3:15. No es otra cosa. Así que lo que dice este hombre, que dice que la iglesia verdadera tiene jerarquía, cuando Jesús, allí en 22-24 de Lucas, dice que la iglesia va a ser sin jerarquías, o sea, de acuerdo al sistema de los hombres. Es todo lo contrario, porque no hay jerarquía. En el cuerpo no hay jerarquía. Usted tiene una sola jerarquía en su cuerpo. Se llama su propia cabeza. A usted no lo manda el cuerpo, la mano, una pierna. No, a usted manda su cuerpo, su propia cabeza. Entonces la iglesia tiene una sola jerarquía. Y este Dimas dice que la iglesia tiene jerarquía, que no están descabezados y que esa jerarquía es el Papa. Ahí nos damos cuenta que su doctrina es del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo todo lo contrario. Dice, hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor. Y acá sí que se descabeza, hablando de descabezamiento, el papado de Pedro. ¿Por qué? Porque si así en 16-18 de Mateo se estableció el Papa y a Pedro como la cabeza, acá están discutiendo quién era el mayor, o sea que no se estableció nada en 16-18 de Mateo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Acá se cae el papado. ¿Por qué? Porque ellos están discutiendo de algo que no sabían. Si Jesús lo dijo tan claramente como dicen los católicos, y tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, si es tan claro para ellos, porque ellos mienten, dice que a Pedro le dijo Petra, jamás Jesús le dijo a Pedro Petra, o sea, roca. Jesús siempre le dijo a Pedro, tú eres Petra, Kefas, que quiere decir firme como una piedra, pero Cristo es la roca. Jamás Jesús le dijo a Pedro Petra, nunca. El único que es Petra es Jesucristo. Entonces el papado es totalmente falso. Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que no había establecido entre ellos quién era el mayor. Ahí nos damos cuenta de la mentira católica. El versículo 25 dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. O sea, ¿qué quiere decir el Señor? Que en la iglesia no hay jerarquía como en las naciones. Y eso es precisamente lo que tiene el catolicismo, jerarquía como las naciones. Tiene una cabeza, un presidente y muchas sectas. El pentecostalismo usa mucho también de eso de presidente, vicepresidente y jerarquía y todas esas cosas que son puramente de hombres para infundirle temor al pueblo. Nuestra cabeza es Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. Y nos apoyamos solamente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo demás es barro. Todo lo que es palabra del hombre es barro, es mugre. Pero la palabra de Dios es limpia, es divina. Es lo que se alimenta al pueblo de Dios. Los cerdos se alimentan de basura, de toda la porquería que se pueda tirar. Comen hasta barro y así son. La palabra de los hombres, como el hombre es barro, ¿qué va a dar el hombre? Barro. Pero Dios, cuando Él habla, por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes el pan que viene del cielo. La palabra de los hombres
basura, es mugre, es barro, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es limpia, es pura, convierte el alma. Pero la palabra de los hombres la ensucia el alma. Y llevan al hombre a la condenación y a la mentira, a la oscuridad. La palabra de los hombres llevan al hombre a la oscuridad. Las palabras de este hombre Dimas, que acá en el título dice del video, un párroco, no sé si será párroco o qué. Lo que sacamos son los argumentos católicos. No nos interesa si es párroco, apologista, lo que sea. Lo que interesa son los argumentos. Dice, hermano, así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, dando a entender el Señor que en la iglesia no hay jerarquías, y que la iglesia tiene una sola jerarquía y se llama Jesucristo de Nazaret, y está a la diestra del Padre. Vamos a escuchar un poco más de lo que dice este señor. Contrario a la jerarquía, anarquía. ¿Sabe qué significa jerarquía? Orden. ¿Sabe qué significa anarquía? Desorden. La iglesia de Cristo no es una iglesia desordenada. Los seguidores de Cristo no son desordenados. Cuando Cristo vino, fíjese de lo que habló Cristo. Vayamos rapidito a la Biblia. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Perdón, voy a usar mi teléfono porque ya vieron que el viento no me deja ver las hojas. Mateo 16, 18. Jesús dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Fíjese que cuando Cristo habla de la iglesia, me encantan dos expresiones de Cristo. Primero, el sentido de propiedad. Jesús dice, mi iglesia. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Y como la iglesia le pertenece a Cristo, Cristo habla de una sola. Jesús no dijo, cualquier grupito que se vaya a reunir a la punta del cerro es iglesia. No, Señor. Jesús habló de una sola congregación, porque eso es lo que significa iglesia. Y cuando la Biblia dice, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, no se refiere a cualquier grupo descabezado. Se refiere a los miembros de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Y por lo tanto, todos aquellos que se mantengan en la doctrina de Cristo, en la iglesia de Cristo, son aquellos que cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Pero fíjese que Jesús habló de una sola iglesia. No habló de diferentes iglesias. Y cuando Jesús habla de la iglesia, Jesús utiliza estas palabras que él utilizó para confundirlos. Y mire cómo confunden a los ignorantes. Él dijo claramente que dice que Jesús se refirió a Pedro. Ven aquí, hermano Ángel, solo para un ejemplo. Dice que Jesús se refirió a Pedro así. Ahora yo te digo que tú eres Petros. ¿Cómo le llamó a Pedro? Petros. Y sobre esta, Petra, señalándose a sí mismo. Fíjese la interpretación que él da. Dice que Pedro es Petros, piedrita. Y Jesús es Petra, piedrota, roca. Mire, ese argumento se cae en pedazos facilito. Él dijo que eso Jesús le dijo, ¿en qué idioma dijo? Griego. ¡Sorpresa! Jesús nunca habló griego.
allí dice que, bueno, lo último que dice que Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, pero no dice sobre esta piedra. La palabra de Dios dice, si vamos al griego, dice, y tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Lo cual el hombre miente aquí, y todos los católicos apologistas o enseñadores o catequistas católicos tienen que decir, y tienen que decir una mentira, claro, porque la persona común o el católico común o cualquier persona quizá no se le da la luz para ir al griego y ver exactamente cuál es la palabra que se dice. Ellos dicen, y tú eres Petro, y sobre este Petros edificaré mi iglesia. Ahí es donde está la mentira. Jesús, está hablando Jesús de dos personas distintas. Una es Petro y la otra es Petra. Uno es masculino y el otro femenino. Después más adelante dice que es la misma palabra, pero dice que tiene que ver, dice, es lo mismo, dice. No, no es lo mismo. Uno es Petro y otra es Petra. Uno es Pedro y el otro es Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la Petra es Cristo, en 10:4 de 1 Corintios. Entonces son dos personas distintas. Dice, ¿cómo sabe usted que Cristo se señaló a sí mismo? No es necesario. Pongámoslo, porque son dos personas distintas. Uno es Petro y el otro es Petra. Son dos personas distintas. Después hace el ejemplo del gato y la gata, diciendo que es la misma palabra. Él quiere decir que Petro y Petra es lo mismo, es la misma palabra, pero con distinto género. Pero son dos personas distintas. Dice, una cosa es el gato y otra cosa es la gata. El asunto es que son dos. Él quiere hacer, el catolicismo quiere hacer que es una sola persona. Petro y Petra es una sola persona, cuando son dos personas. O sea, usted tiene un gato y tiene una gata. Pero son dos individuos distintos. No es un solo individuo. Ese es el punto. Así que este hombre está muy desfasado. ¿Por qué? Porque lee a los ciegos y repite a los ciegos sin analizar, porque está en oscuridad. Una persona que no está en oscuridad, le dicen cualquier cosa y lo tiene que creer porque no le queda otra. Porque está ciego, está imposibilitado, está atado. No tiene la luz de Dios. Y dice que Jesús fundó una sola iglesia, por supuesto, es un solo cuerpo. Pero hay diferentes iglesias, como dice así en Apocalipsis, donde nombra a varias. ¿Por qué? Porque, como dijimos, si un grupo de personas va a un predicador o alguien predica y creen en un pueblo, por supuesto que se formó una iglesia allí, nació una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que la fundaron ellos ni que están separadas del cuerpo de Cristo, porque todos creen lo mismo, creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando habla de 7, el 7 habla de la perfección, de algo, de la perfección de Dios. Cuando habla de las 7 iglesias, no quiere decir que el cuerpo de Cristo está dividido en 7, quiere decir que las denominaciones, los lugares que están en distintos pueblos, están unidas por un solo Dios, por un solo cuerpo. Y eso es lo que no entienden O sea que el cristianismo no puede tener distintas congregaciones en distintos pueblos, en distintas naciones, pero ellos sí. Ellos tienen sus parroquias y es lo mismo, están unidos, solamente que es una cuestión de hombre, y la cuestión de la iglesia verdadera es una cuestión espiritual. Es algo totalmente opuesto. Una está hecho de barro y la otra está hecho divinamente. El barro es de los hombres y lo divino es de Dios. Es la diferencia que hay. Ellos critican lo mismo que hacen ellos, lo mismo. O sea que ellos creen, y dijo este señor, que la iglesia está descabezada, donde se dice, no cualquier grupito descabezado. Para ellos tener una cabeza es tener un papa.
un hombre. Para ellos tener una cabeza es tener un hombre. Esa es la ceguera. Nuestra cabeza dice la palabra, porque son las escrituras, porque dice que tu palabra es lámpara a mis pies. La palabra del Señor es la que nos ilumina el camino. No, estos filósofos paganos, llamados padrecitos de la iglesia, todo lo que es el catecismo, toda mentira. Dice 1.18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién tiene la preeminencia en todo? Cristo, no el Papa. Ellos están totalmente divorciados de Dios. Dios no los conoce ni a Dimas, ni al cura Toro, ni a Plasencia, no los conoce el Señor. No sabe quiénes son, porque son paganos, porque no están asidos a la cabeza, que es Cristo. Están separados de la cabeza, no pertenecen al cuerpo de Cristo. Porque dice, aquel que está en la iglesia verdadera mantiene la doctrina de Cristo. Y aquí se desnuda totalmente su mentira. Porque dice él mismo, Dimas, de su propia boca, dice que aquel que está en la iglesia verdadera mantiene la doctrina de Cristo. O sea que hablar con muñecos que no le contestan como un loco es la doctrina de Cristo. Tocar a un yeso es doctrina de Cristo. Persignarse delante de una imagen es doctrina de Cristo. Creer en un purgatorio que no existe en las Escrituras, es la doctrina de Cristo. Creer en una secta que la Biblia no la menciona para nada, que no existe en las Escrituras, eso es la doctrina de Cristo. Creer que María es la madre de todos los cristianos, ¿de dónde está escrito eso? Que María fue asunta en cuerpo y en alma, ¿dónde está escrito? La sucesión papal, ¿dónde está escrito? Que Pedro es el Papa. No existe. La Iglesia Católica no existe. Su doctrina es totalmente diabólica. Y él dice que esa es la verdadera doctrina. Usted observe las locuras de esta gente. Y dice, cuando, ya le explicamos que tú eres Pedro, el Señor le dijo, tú eres Petros, y sobre esta Petra, o sea, está hablando de dos personas diferentes. Uno es Petro y el otro es Petra. Y aunque sea uno masculino, porque uno es masculino y el otro femenino, o sea, Petro es masculino y Petra es femenina, la roca, está hablando de dos entes diferentes. No está hablando de la misma persona, o sea, Pedro no está hablando de Pedro, está hablando de Petra, y Petra es Cristo. Y si es masculino y femenino, es como un hombre y una mujer. Usted tiene un masculino, un hombre, y tiene una femenina, una mujer. Sí, los dos son hombres, en este caso. Pero uno es un individuo y la mujer es otro individuo. Son dos entes separados. Y acá sucede lo mismo. Y mayor es la diferencia porque Pedro es barro y Cristo es divino. Cristo es Dios. No tiene nada que ver con los hombres. Se hizo carne, se hizo semejante a nosotros para pagar el precio, para ir a la cruz, ir a la de 3 días, resucitar y ser glorificado a los cielos y sentarse a la diestra del Padre y enviar al Espíritu Santo. Pero el Señor es semejante a los hombres, pero Él es divino, Él es sin pecado. Y Pedro era barro. Se lo comieron los gusanos, como le pasó a este rey, que al pueblo gritó, a este emperador romano, y el pueblo dijo, palabra de Dios y no de hombre, y dice que un ángel vino y lo hirió, y lo comieron los gusanos ahí delante de toda la multitud. Porque Dios es Dios, Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta. Su carne es divina, por eso es la diferencia entre Pedro y Jesús. Son dos personas separadas en sí. O sea, Petra no es Pedro. Petro no es Petra, ni Petra es Petro. Son dos distintos, no son lo mismo, como dice este señor Dima, como es lo que dice todo el catolicismo romano, mintiendo a la humanidad y estafando al mundo, diciendo que son
la iglesia de Cristo. Para un ejemplo, dice que Jesús se refirió a Pedro así: ahora yo te digo que tú eres Petros. ¿Cómo le llamó a Pedro? Petros. Y sobre esta Petra, señalándose a sí mismo. Fíjese la interpretación que él da. Dice que Pedro es Petros, piedrita. Y Jesús es Petra, piedrota, roca. Mire, ese argumento se cae en pedazos facilito. Él dijo que eso Jesús le dijo. ¿En qué idioma dijo? Griego. ¡Sorpresa! Jesús nunca habló griego. Jesús dice que Jesús nunca habló griego. Entonces, ¿qué habló? En arameo. Dice, ¿y dónde está escrito eso? No está escrito. Le dice, habló en arameo. ¿Pero dónde está escrito eso? Es mucho más profundo de un juego de palabras. Porque cuando Jesús le dice Petro, dice que, y sobre este Petros, dice él, Dimas, tú eres Petros, y sobre este Petros, o sea, se está oponiendo totalmente a la Escritura. No dice, tú eres Petro y sobre este Petro, no dice eso. Dice, tú eres Petros y sobre esta Petra, hablando de otra entidad diferente, la cual es Cristo. Este hombre miente descaradamente. Nunca habló griego. ¿Cuál era el idioma de Jesús? En arameo. Dice que nunca habló griego y que habló en arameo. ¿Qué tiene que ver? El asunto es que Pedro es barro y Jesús es divino. No tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Cómo Jesús va a establecer su iglesia sobre Pedro, el cual es barro? Usted, como dije en otros videos, si usted pone un hombre y le pone una casa encima, lo aplasta. Es imposible. ¿Por qué? Porque allí en 7:24 y 26 de Mateo dice que la casa que se apoya sobre la arena se va a caer. La casa que se apoya sobre el barro se va a caer. Por más que le dé vuelta y vuelta y vuelta a las palabras, que arameo, que griego, es imposible que Jesús diga que va a establecer su iglesia sobre Pedro. Pedro es barro y Jesús es divino. Jesús es la Petra. Y la mentira es que dicen, lo dice también José Plasencia, dice que, y tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está la mentira. No dice sobre esta piedra, dice sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Jesús nunca le llamó a Pedro Petros, porque Jesús nunca habló griego. Pero supongo. Dice que nunca le llamó Petros. Entonces, ¿cómo le llamó? Le llamó Petros. Kefas, que después dice Kefas. ¿Qué es Kefas? Firme como una piedra, pero nunca le roca. El punto es que Jesús nunca le dijo Petra a Pedro, jamás. Porque la única Petra en las Escrituras es Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo dicen las Escrituras. Lo dicen las Escrituras. El Antiguo Testamento siempre dice que Pedro no habla de Pedro. Nunca dice que Pedro es la roca. No hay ninguna profecía. Ni Jesús mismo dijo. Jesús le dijo Petro, o sea, piedra. Cuando habla allí de Abraham, habla de la roca de Abraham. Está hablando de algo como un símbolo, no significa que Abraham sea la roca. Es que son los descendientes, así como fueron los descendientes de Abraham, así son o sea que nosotros somos los descendientes de Pedro. O sea que Pedro a nosotros nos dio el nuevo nacimiento. Nacimos gracias a Pedro, nacimos gracias a que creímos en Pedro. Por eso el cura Toro dijo, si usted no cree en Pedro, usted no es salvo. Usted no pertenece. Y hay una maldición de la Iglesia Católica en sus escritos que hacen ellos, declaran anatema aquel que no reconozca a Pedro como la cabeza de la Iglesia. Dicen sea anatema, sea maldito, sea excomulgado. Y dicen, no enviamos a nadie al infierno. Es lo que están haciendo.
declarando a una persona anatema, la están condenando, porque ellos creen que la iglesia puede condenar. La iglesia no puede condenar. Puede aplicarse una disciplina, pero el que salva es Jesucristo. Si Jesucristo lo salvó, por más condena que le haga la iglesia, no lo puede condenar. Es así de simple, así de sencillo. Jesús nunca habló griego. ¿Cuál era el idioma de Jesús? El arameo. Por lo tanto, Jesús nunca le llamó a Pedro Petros, porque Jesús nunca habló griego. Pero supongamos que habló griego, supongamos. La palabra Petros y Petra es la misma palabra, solo que una está en masculino y la otra está en femenino. Si uno está en masculino y otro en femenino, que significa que son dos personas distintas. Uno es la piedra y el otro es la roca. Es simple. Él mismo se refuta. Pero como no les da la cabecita, no piensan, no analizan y quieren sustentar su idolatría, siguen en su necedad. Petros es masculino, Petra femenino. Otro ejemplo, como decir Juan y Juana. Como decir Juan y Juana. Ahí tiene. Él mismo solo se garrotea. Pero como está ciego, dice Juan y Juana. ¿Cuántas personas hay? 2 personas. Entonces dice Petro y Petra. ¿Cuántas personas hay? 2 personas. Entonces no es una sola persona como él dice. ¿No se da cuenta? Son la misma palabra, solo que una está en más. La misma palabra, pero 2 personas distintas. Juan y Juana. La misma palabra, pero 2 personas distintas. Cuando dice que tú eres Petro y sobre este Petro, él está haciendo de 2 palabras una sola palabra. Una sola persona, perdón. De 2 palabras una sola persona. Dice Juan y Juana, el gato y la gata. Son 2 individuos, si se valga la redundancia, individuales. Son 2 cosas distintas que no son una sola cosa, como él quiere hacer creer y como el catolicismo hace creer a los pobres católicos de que la iglesia está fundada sobre Pedro. Porque ellos dicen, tú eres piedra y sobre esta piedra, no dice sobre esta piedra, dice sobre esta Petra. Masculino y la otra en femenino. O sea que tomando la interpretación del hermano, sería como decir, hermanos, gato es un animal chiquito, pero gata es un animal grandote. ¿Tiene sentido? No, es la misma palabra, solo que una está en masculino y la otra está en femenino. La misma palabra con 2 personas. Es una sola palabra, masculino y femenino, pero son 2 personas. No es una sola persona. Y él dijo, que a mí me gustaría preguntarle, y esto cuando le toque su tiempo me lo va a contestar, que me demuestre con la Biblia, donde Jesús le llamó a Pedro, en griego, Petros. Que me demuestre un argumento bíblico que suponga que Jesús habló griego. Allí en Juan 1.42 le dice Kefas, que significa firme como una piedra en Juan 1.42. Entonces sí le llamó Pedro. ¿Cómo este hombre puede negar las escrituras? ¿Cómo se puede llegar a tal necedad de negar las escrituras? Dice, ¿dónde? Pero es que no existe las escrituras del arameo. Si ya fue escrito así porque el Espíritu Santo lo dictaminó de esa manera, lo inspiró de esa manera, y si usó el griego es porque Dios eligió el griego. O sea, cómo se oponen a las escrituras y se oponen a la verdad y tuercen la verdad, quiere torcer la verdad este señor. La verdad es que Cristo le llamó Petro, o sea, Pedro. Ahora está negando que Cristo lo llamó Pedro a Pedro. Son completas locuras. Ahora, si Jesús no le llamó Petros a Pedro, entonces ¿cómo le llamó? Pues vayamos al texto original. O sea, si Jesús no le llamó a Pedro, ¿cómo le llamó?
¿Cómo le llamó? ¿Le llamó Petra? ¿Le llamó Petra? Jamás Jesús le llamó Petra a Pedro. Siempre le llamó Pedro. Mire, Juan 1:42. Fíjese cómo le llamó Jesús a Pedro. Vamos a ver si le llamó Petros o cómo le llamó. Juan 1:42. Se lo presentó a Jesús. Atención. Jesús miró fijamente a Simón. Vente, Simón. Jesús miró fijamente a Simón. Miró a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero de ahora en adelante te llamarás Kefá. ¿Cómo le llamó Jesús a Pedro? Kefá. ¿Y Kefá qué quiere decir? Pedro. Qué hombre más tonto, Dios mío. ¿Y qué significa Kefá en arameo? Roca. Él dice, Pedro no es la roca. Jesús dice, tú eres Kefá, tú eres. Ahora trata de llevarlo al arameo cuando las escrituras lo dicen en griego. Eso es un invento, o sea, enredan a la gente para que, como Pedro va a ser la roca. Cuando Jesús lo llamó Petra. Si es Kefas, es piedra, firme como una piedra. Pedro era firme como una piedra. Jesús lo llamó firme como una piedra, pero jamás lo llamó roca. Él dice que en arameo, pero ¿dónde está ese escrito? No existe. Es un invento del catolicismo. Si hubiera sido así, ya estaría en las escrituras. Dice la Reina Valera, dice, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, de la palabra en arameo piedra, o sea que en el arameo dice piedra, no dice roca, él dice que en arameo dice roca, cuando en el arameo significa piedra. Y de la palabra en griego, Petros, que es piedra. O sea, ni en arameo ni en griego quiere decir roca, o sea que está mintiendo. Así como miente que dice que donde dice Petra, él dice que dice Petro, ahora está volviendo a mentir, diciendo que en arameo significa Cefas, roca, cuando en arameo significa precisamente piedra. Vamos a ver, tengo acá la Biblia católica, a ver qué dice. Este hombre se metió en un... Es todo mentira, o sea, la persona miente y no le importa nada, mentir, no le importa nada. Dice, entonces lo llevó a donde estaba Jesús y Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefa, que traducido significa Pedro. O sea que él dice que Jesús nunca lo llamó Pedro a Pedro. Es una completa locura, una locura. A una piedra chiquita en arameo. Porque si Jesús quisiera decir que Pedro es una piedra chiquita, Jesús nunca le hubiese llamado Kefá. Porque Kefá significa roca. Entonces, en Mateo 16:18, cuando vamos al texto original del arameo, porque Mateo es el único libro de los 27 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en arameo. Entonces, en arameo, cuando Jesús habla con Pedro, le dice, ahora yo te digo que tú eres Kefá. Por más que este hombre lo quiera hacer a Pedro una roca, Pedro no es la roca. Yo puedo tener un auto rojo y digo, este auto es verde, y este auto es verde, y este auto es verde. Por más que diga que es verde, sigue siendo rojo. Es así en este asunto de Pedro. Por más que el hombre patalee y diga del hebreo y del chino, del mongol, la palabra, Pedro sigue siendo barro. Nunca va a ser roca ni fue roca jamás. ¿Por qué? Porque Pedro fue sacado del barro. Por más que este Dimas diga que Pedro es roca, jamás va a ser roca.
Por más que yo salte y patalee y diga que el coche es verde, me subo arriba del auto, de vuelta a Carnero, el coche sigue siendo rojo. Y acá es lo mismo. Por más que el hombre grite, vocifere, Pedro sigue siendo barro. Sobre esta Kefá edificaré mi iglesia. En el texto original no hay dos palabras distintas. En el texto original dice que en el texto original no hay dos palabras distintas. Observe usted la mentira de este señor, la caradurez, porque hay que tener la cara de, hablando de piedra para decir que en el texto original. O sea que él está llevando el texto original al arameo, que no tiene ninguna, no existe eso. Eso no existe, que lo traiga, que muestre, pero no está en el canon bíblico. No fue lo que eligió el Espíritu Santo. Estas palabras fueron las que eligió el Espíritu Santo para que se manifieste al mundo y se diga al mundo que la Petra es Cristo, no Pedro. Este hombre está totalmente desfasado. Solo hay una palabra, Kefá. Y eso no está en discusión. Y por eso venimos. O sea, Kefá no está en discusión. Kefá significa piedra, tanto en griego como en arameo. Significa piedra. Acá tengo mi Reina Valera que dice Kefá, la palabra piedra en arameo. O sea, Kefá en arameo significa piedra. Y dice, ¿qué quiere decir Pedro? Y Pedro, del griego, Petros, significa piedra también. En ningún momento, ni en arameo, ni en griego, a Pedro se le llamó roca, jamás. Si alguien dice que es roca, está mintiendo, porque no dice roca, en ningún momento. Puede ser una roca de barro, como dicen 32:30 de Deuteronomio. Ellos tienen la roca de barro, que no es otra cosa que la fuerza de los hombres, haciendo una prefiguración o una figuración, una simbología de que la roca del hombre es barro. Entonces Jesús nunca va a apoyar su iglesia sobre el barro. Jamás. Jamás de los jamases. Si no es aquí en Mateo 16:18, díganme dónde Jesús utilizó a Pedro como la roca. Jesús en ningún momento utilizó a Pedro como la roca, jamás. Jamás Jesús le llamó a Pedro Petra, jamás. Al que se le llama Petra en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4, es a Jesús. Cristo, dijo el apóstol Pablo, es la roca. Y Cristo fue al tercer cielo. Entonces él sabía muy bien lo que estaba hablando. Que la roca es Cristo. Si no hubiera hecho Pedro en la roca. Atención, iglesia, vine del tercer cielo, diría Pablo. La roca es Pedro. La iglesia se hubiera reído. Hubiera dicho, no, Pablito, te equivocaste, no fuiste al tercer cielo. Pero cuando Pablo vino del tercer cielo, dijo que Cristo es la roca, no Pedro, como dice este mentiroso de Dimas. Y no hay ninguna otra parte de la Biblia en la que Jesús pudo haber utilizado a Pedro como roca, más que solo Mateo 16:18. Ahora, ya vimos que esa iglesia que Cristo fundó es una. Ahora, rapidito. Acá dice toda su mentira y la da como verdad todo su testimonio. Totalmente falso, desfasado, fuera de la Biblia, totalmente doctrina de demonios. Totalmente todo torcido, miente y miente. ¿Cómo sabemos cuál es esa iglesia de Cristo? Porque mire, venir a decir aquí... Y ahora quiere presentar que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, cuando todo lo que dijo es mentira. O sea, es un vendedor de mentiras. Está vendiendo una casa que no existe. Si todo lo que dijo es mentira, no hay verdad, ¿qué puede exponer? ¿Qué puede decir? Si dijo que Pedro es la roca, de ahí es más, todo es mentira, porque arranca con mentira y termina con mentira. Los matemáticos dicen que si una ecuación empieza mal, la primera ecuación, se va a terminar la ecuación al final mal, porque se empezó mal. Como dice el dicho, lo que se empieza mal termina mal. Y lo que se empieza bien, por lo general, termina bien.
mía es la verdadera, es bien fácil. Demostrarlo es lo difícil. Dice que demostrar la iglesia verdadera es difícil. Es difícil para él que no lee la Biblia, por supuesto. Pero para un cristiano es lo más sencillo que puede haber. Por eso muy pocos pueden hablar del origen de su iglesia. Ahora, mire. Dice que pocos pueden hablar de eso. Ellos lo tienen con las sectas. Las sectas, los nombres, las nominaciones, las denominaciones. La iglesia nació allí en Hechos capítulo 2 y de ahí además es una continuación de esa iglesia que nació o se puso de pie allí en Pentecostés. Después los nombres y todo lo demás es secundario, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que hayan creído. Veamos el contexto. Mateo 16, 19. Fíjese lo que dice Jesús. Mateo 16, 19. Después de que Jesús promete edificar la iglesia y después de que Jesús promete que ni siquiera las puertas del infierno la podrán vencer. Dice, después que promete y no se animó a decir que iba a edificar la iglesia sobre Pedro. Tendría que haber dicho eso. Después que Jesús promete y se queda pensando, porque sabe que es mentira. Porque Jesús en ningún momento dijo que Pedro era la Petra. O sea que la conciencia le jugó fuerte en ese momento a este señor mentiroso. Y después dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra ella? ¿Contra la iglesia? No, contra la roca. ¿Quién es el que venció a la muerte? La roca. Por eso dice la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la roca, no contra la iglesia, porque la iglesia la han perseguido hasta el día de hoy. La iglesia verdadera es perseguida por estos mentirosos que la quieren destruir, atacan la verdad. Por eso la iglesia se levanta y defiende la verdad. Estamos defendiendo la verdad. Y bueno, ahora va a hablar de lo que es la llave de Pedro. Yo hablé en videos y ya sabemos que esas llaves es la predicación de la palabra. Pero hay dos mentiras y el hombre se detuvo en decir una mentira. La primera, que dijo que Pedro es la roca, no la nombró y dijo, y segundo dice primero y después dice segundo, o sea que se salteó la primera, que era decir que Pedro es la roca. Ya como su boca estaba llena de mentira, no le cabía una mentira más. Y dijo, y la iglesia la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. Eso es falso. La que no va a prevalecer la muerte es sobre Cristo, sobre la roca. Es Cristo quien venció la muerte, no la iglesia, porque la iglesia es perseguida y es reducida, digamos, matada, torturada, asesinada, quemada, echadas a las bestias. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está hablando de la iglesia, está hablando de la roca, contra ella, contra la roca. Las puertas del Hades no van a prevalecer, porque la roca va a ser la que va a vencer a la muerte. Va a estar 3 días la roca en el Hades y la roca va a resucitar. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no lo van a poder detener, porque la roca está limpia de pecado. No, ¿por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y como Cristo cumplió toda la ley, como la roca cumplió toda la ley, como la roca estaba limpia, 3 veces limpia, santa, 3 veces santa, la muerte no lo pudo retener y se levantó de entre los muertos la roca. Esa es la roca, no Pedro, porque Pedro era barro, era pecador, necesitaba de la roca. Pedro necesitaba de la roca. Entonces, todo lo que ha dicho este hombre es totalmente falso.
diabólico, doctrina de demonios. ¿Qué se puede esperar de un párroco católico? Solamente repite lo que otros, un cuento milenario del paganismo romano, lo cual infesta al mundo con toda esta falsa doctrina de salvación por obras, creer que la iglesia salva, creer que la iglesia tiene una cabeza visible como el Papa, creer que la iglesia es visible. Todas esas mentiras que hacen del pueblo católico un pueblo que vive en plena oscuridad, y gracias a Dios cada día miles y miles de católicos se están convirtiendo al Dios verdadero, están creyendo en aquel que puede salvar sus almas, que es Jesucristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No necesitamos sacramentos, no necesitamos cura, no necesitamos perdón de los hombres. Cristo nos ha perdonado todos los pecados en la cruz del Calvario, no necesitamos más nada, no necesitamos papa, no necesitamos creer en esa falsa doctrina, no necesitamos la hostia, no necesitamos nada. Cristo nos basta, Cristo es todo para nosotros, el principio y el fin es Cristo. Así que lo vamos a dejar por acá porque es larguito y hay muchísimo, sería un video de 10 horas más o menos para hacer, para refutar todas las mentiras de este señor que a cada 10 segundos decía una mentira. Así que bueno, lo dejamos por acá y espero que sea de bendición todas estas palabras y que podamos entender que Jesucristo salva solamente por la fe sola. No necesitamos ninguna obra para ser salvos, solamente creer en el Dios verdadero, en Jesús, aquel que está sentado a la diestra del Padre. No en el Jesús de los católicos, porque ese Jesús salva por medio de las obras. Por lo tanto, ese es un Jesús falso. Es un falso evangelio, es un falso espíritu en el que hay en el catolicismo romano. No quedan otras palabras que decir de esta secta. Así que espero que sea de bendición este video y le traiga luz a su alma y pueda entender que el único que salva es Jesús, el Hijo del Dios viviente, la roca. Dios les bendiga a todos.